Cuantificación de obra pública y privada. Para poder tener en claro cómo llevar a cabo los proyectos de obra pública y privada, debemos de entender dos conceptos fundamentales, lo que es la cuantificación a precio alzado y lo que es la cuantificación a precios unitarios y tiempo determinado, y por ese motivo vamos a dedicar esta explicación a la explicación de estos conceptos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Cuantificación de obra pública y privada. Ok, la cuantificación de obra, la cuantificación deberá contar con proyecto ejecutivo, eso es fundamental. Las especificaciones generales y particulares del proyecto, los detalles necesarios, conocer el proyecto a fondo y el procedimiento constructivo a seguir. Deben considerarse los detalles constructivos, descontando cruces, vanos, huecos, pasos, de tal manera que sea posible obtener una cantidad de insumos a utilizar, cercana a la realidad. Hago la siguiente aclaración. Para poder llevar a cabo el desarrollo de un proyecto ejecutivo se requiere en muchos casos una cierta capacidad de expertise en las áreas para poder llevar a cabo esa cuantificación específica de obra. De tal manera que los volúmenes de obra se vacíen en los formatos correspondientes llamados hojas generador. Tenemos que tomar en cuenta todas estas unidades, ya habíamos analizado en videos anteriores, las unidades de medida, que corresponden a cada uno de estos conceptos, formas de pago, etcétera, para facilitar la medición y de ser congruente con los trabajos realizados. Existen ya trabajos que, por ejemplo, el ingeniero José Luis Castillo Tufiño indicó que este presupuesto es fundamental de las unidades que deben ser armónicas con las etapas de cuantificación y análisis, ¿sí? De no ser así, entonces las cifras obtenidas son incorrectas, ¿sí? Es frecuente que los analistas de costos hayan tenido dificultades en el desarrollo de estos proyectos. Sin embargo, para poder hacer la preparación de los presupuestos de obra, tenemos que entender que existen conceptos fundamentales que debemos manejar como proyectistas en los proyectos de obra pública o privada. Por ejemplo, comencemos con el análisis de lo que son los estudios de mercado en la preparación de presupuestos de obra pública. Primero, los presupuestos pueden llevarse a cabo en dos formatos: a precio alzado y a precios unitarios. La composición y descripción del concepto de trabajo, la integración del precio unitario y tiempo determinado, los elementos normativos para determinación de del costo directo, los elementos normativos para la determinación del costo indirecto, los elementos normativos también para la determinación del costo por financiamiento, los elementos normativos para la determinación de la utilidad, elementos normativos para la determinación de los cargos adicionales y la integración de catálogo de obra y presupuesto. Los estudios de mercado en la preparación de presupuestos de obra pública, tenemos que cuidar que la demanda de productos y mercancías para la elaboración de obras mantiene una estrecha relación con las relaciones comerciales y ofrece un área de oportunidad para las transacciones mercantiles, permitiendo la manipulación de rangos muy definidos de precios, tendiendo a unificar cada uno de ellos. Es por esto que bajo la ley de la demanda de un determinado producto se puede definir que con diferentes cantidades que los consumidores están dispuestos a adquirir, se definen diferentes niveles de precios posibles en un determinado periodo de tiempo. Por eso se deben estudiar dos aspectos fundamentales: el mercadeo y el mercado.
Esto es para la preparación de los presupuestos de obra. Hago la aclaración de que muchas obras, y sobre todo obras públicas, se llevan a cabo en lugares alejados de los centros de comercialización, lo que provee un área de oportunidad para que ciertas personas locales desarrollen un área de suministro de insumos. Sin embargo, esto provoca un cierto nivel de intermediarismo y que puede provocar también un incremento, aunque sea ligero, en los precios de suministro para la elaboración de estas obras. Bueno, vamos a entender lo que es el mercadeo. El mercadeo plantea el estudio de proveedores como el objeto para conocer algunas políticas, condiciones, prácticas comerciales, disponibilidad de insumos que se requieren y demás que afecten a un costo final de adquisición para su uso en el desarrollo de obras. Sirve como base para la elaboración de presupuestos de referencia o paramétricos y puede considerar y utilizar los costos investigados en la web o en bases de datos comerciales, teniendo precaución el utilizar solo registros actualizados y de confianza como organismos comerciales reconocidos. Es fundamental que cuando se hace un estudio de este tipo, se analicen estos proveedores que pueden ser, ojo, proveedores improvisados que en un momento dado pueden fallar en su suministro y que pueden impactar en el costo de la obra. Con respecto también a los estudios de mercado, podemos considerar el mercado como tal. Se recomienda hacer un estudio de proveedores que en la mayoría de las veces nos enfocamos a conocer solamente los costos de adquisición, porteo, carga, descarga, derechos, cargos especiales, derechos de importación, aranceles, etcétera, que sirvan como base para elaboración de presupuestos en proyectos ejecutivos, propuestas de licitación de obra pública o de obra particular. El mercadeo debe de considerar que cuando se realiza este estudio se hace en una determinada fecha y se va a aplicar realmente en fechas posteriores, por lo que se debe considerar la inflación actual y se puede proyectar el utilizarla como un factor de sobreprecio para prever pérdidas considerando una proporción por el tiempo. Si la obra se proyecta para elaborarse al menos 6 meses posteriores, se debe tomar en cuenta la inflación actual para el cálculo del sobreprecio correspondiente, sobreprecio de insumos, productos, etcétera, que podamos necesitar. Incluso puede ser ese sobreprecio provocado por un incremento en la mano de obra. Si estamos hablando del segundo semestre de un año y vamos a llevar la obra al siguiente año, muy probablemente tengamos un incremento en precio en mano de obra que se va a ver reflejado en el mercado de la mano de obra local y que puede impactar directamente el costo del proceso productivo de la obra. El presupuesto a precio alzado y a precios unitarios. El precio alzado se emplea cuando se debe ejecutar la totalidad de la obra y contra la entrega de esta se paga el precio que se pacta en un contrato en condiciones diferentes de pago. Los contratos de obra precios unitarios, no, esos se llevan a cabo en obras totales o parciales o en subespecies de obras, o sea, en obras particulares de otras obras, ¿sí? Pero la obra se paga de acuerdo al avance que se tenga, aun cuando sea parcial, con base en las estimaciones presentadas por el constructor, con la finalidad de guardar en todo tiempo una sana proporción entre el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. En la práctica se decide un contrato a precio alzado si hay premura para la terminación de una obra y no se cuenta con un proyecto ejecutivo, ya que con base en la base a presupuestos y con datos paramétricos se deciden los espacios, diseños y necesidades. Sin embargo, el mejor procedimiento y de acuerdo a la ley
es la contratación de la obra a precios unitarios, ya que ofrece un control de todos los aspectos, incluso de los avances de la propia obra. El precio alzado está definido directamente por el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo. El inciso 2 en particular nos habla que el precio alzado, ¿sí?, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en 5 actividades principales. Aunque sea un contrato a mano alzada, ¿sí?, de todos modos, a precio alzado, de todos modos debe desglosarse al menos en 5 actividades principales. El inciso 3 nos dice que en los contratos mixtos, en donde pueden ser partes a precio alzado y partes a precios unitarios, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra a precio alzado, estarán regidos como contrato a precios mixtos. En el inciso 4 nos habla sobre lo que es la amortización programada. La amortización programada es el pago prorrateado en diferentes ejercicios, ya sea presupuestales o ejercicios durante un solo presupuesto, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura se efectuará en función de del presupuesto aprobado para cada proyecto. Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal deberán formularse en un solo contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y la responsabilidad hacendaria. En estos contratos en donde se trabajan ejercicios fiscales diferentes, ¿sí?, años consecutivos, se tiene que considerar forzosamente el ejercicio de la inflación como parte del costo del proyecto de ejecución. La referencia del Código Civil Federal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2616, 2625, 2630 y 2636 del Código Civil Federal, se tiene que el contrato de obra a precio alzado es aquel por el que una persona llamada empresario o contratista se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra dependencia pública o persona particular, quien se obliga a pagar por ella un precio cierto, en donde el objeto de este contrato es la obra concluida y ejecutada, y por regla general el precio pactado que hayan fijado las partes es inalterable, salvo el caso de la excepción que legalmente se considere y de acuerdo a las voluntades. Pueden ser devaluaciones, pueden ser inflación, incrementos en mano de obra asalariada, etcétera. Estas son formas que pueden sí alterar contratos de este tipo. La forma de pago es convenida por ambas partes. El artículo, los precios unitarios, el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, este artículo nos indica las condiciones y características de los contratos a precio alzado. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones las modalidades de contratación que tienen a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo, sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Con respecto a los precios unitarios, en el contrato de obra a precios unitarios se estipula el pago a base de estimaciones por el trabajo realizado en periodos determinados, de tal manera que conforme se acredite su cumplimiento, se deben cubrir los mismos. El precio se establece alzadamente por la totalidad de la obra, pero es exigible parcialmente a medida que ésta se realiza en periodos determinados dentro de un plazo en el cual ha de quedar terminada, y lo que permite la entrega parcial de la obra respecto a los avances que estén concluidos hasta su totalidad, para el caso de que la obra sea ajustada por peso o medida sin designación del número de piezas o de la medida total. El contrato puede resolverse por uno u otro de los contratantes, concluidas que sean las partes designadas mediante el pago de la parte concluida. Y esto es, se van pagando conforme avance. De las características que deben tener una descripción completa, se puede resumir en lo siguiente: describir un concepto como un todo comprensible en la primera frase del texto. Ejemplo, firme de 10 centímetros de espesor. A continuación, de su generalidad expresada, se recomienda informar el tipo de material o materiales, con concreto, por ejemplo, F'C de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? De preferencia, indica el tipo y algunas de las especificaciones de los materiales a utilizar. También es conveniente indicar algún acabado o método de trabajo o características especiales que se pretende cubrir en el alcance de la ejecución del trabajo. El tablero, por ejemplo, en tableros de 3 por 3 metros, acabado escobillado y con volteador en las orillas. Cuando se está terminando de escribir el concepto general, los tipos de materiales, especificaciones, se menciona dentro del alcance lo que se incluye en la ejecución. Incluye, por ejemplo, nivelación de superficie de terreno, cimbra de costados, limpieza y desalojo de escombro del lugar de trabajo. Y para terminar, aún se puede acotar la descripción sin dejar abierta la opción al constructor a desear cobrar conceptos extraordinarios y todo lo necesario para su ejecución. De esa manera, entonces, haciendo un análisis un poco más detallado, el firme de 10 centímetros de espesor de concreto F'C de 150 kilogramos por centímetro cuadrado en tableros de 3 por 3 metros, acabado escobillado y con volteador en las orillas, incluye material, equipo, herramientas, mano de obra, nivelación de superficie de terreno, cimbra de costado, limpieza y desalojo de escombro del lugar del trabajo, acarreos a primera estación y todo lo necesario para su ejecución. Hago la aclaración aquí para este tipo de firme: una bolsa de cemento con 2,5 carretillas de 3 pies, buggies, de hormigón y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla
pastosa que permita un buen trabajo, considerando el hormigón como una mezcla de arena y piedra con un máximo de 1 pulgada de diámetro. Muy bien. Tratándose de presupuestos que consideren precios unitarios, además, se deberá verificar: 1, el presupuesto de obra; 2, verificar que el análisis, el cálculo de integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el reglamento, debiendo revisar. 3, la verificación de los análisis de costos directos que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo revisado en el reglamento, y también debiendo además considerar. 4, la verificación de los análisis de costos indirectos que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el reglamento, debiendo además considerar la verificación en el análisis y cálculo de los costos financieros que haya estructurado y determinado para tal caso, y la verificación del cálculo de integración del cargo por utilidad que se haya estructurado y determinado, considerando que dentro de su monto queden incluidas las ganancias que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose. 7. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran. Y 8. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sea congruente con los programas de erogación de la ejecución general de los trabajos, así como los programas presentados en la propuesta técnica. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Tratándose de presupuestos que consideren precios unitarios, además debe verificarse: 1, del presupuesto de la obra, que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario, que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes. En caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precios unitarios correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. Y C, verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. En el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. Para verificar el análisis del cálculo de integración de los precios unitarios que se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el reglamento, se debe revisar que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos y financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. Estos son conceptos fundamentales para los costos unitarios. Que los costos directos se integren con lo correspondiente a materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salarios reales a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores conforme a lo previsto en este reglamento. Que el cargo por el uso de las herramientas de la herramienta menor se encuentre incluido bastando
para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizar para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. Ahora, para la verificación del análisis de costos directos que se hayan estructurado y determinado de acuerdo a lo previsto en el reglamento, se debe de considerar que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación, que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimiento de estos, considerando como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Por otro lado, la verificación del análisis de costos indirectos que se hayan estructurado y determinado, esta debe de hacerse de acuerdo a que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo, y la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los del campo necesario para la dirección, supervisión y administración de la obra, y que no se haya incluido algún cargo que por sus características o conforme a las bases de licitación su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico. Ahora, el análisis y cálculo de los costos financieros o de financiamiento de los precios, tenemos que considerar los ingresos por concepto los anticipos que le serán otorgados al contratista durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, que consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo el monto de las estimaciones, la amortización de los anticipos, y también que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, que la tasa de interés aplicable esté definida con base al indicador económico específico, que el costo de financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y que la mecánica para el análisis y cálculo del costo de financiamiento empleada por el licitante sea congruente con el que se establezca en las bases de licitación. Así podemos concluir que acerca de la obtención de precios unitarios se integra por costos directos, indirectos y adicionales. Con respecto a los costos directos, se destaca que el caso del costo directo, la consideración de todos los insumos a utilizar en la ejecución del concepto. Los insumos a utilizar generalmente son los siguientes: materiales, mano de obra, equipo y herramientas básicos
y subcontratos. Luego, con respecto a lo que es el elemento normativo para la determinación del costo indirecto, este se basa en el artículo 180. El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende, entre otros, los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria y equipos de construcción imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para su determinación se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo, se deberá considerar todos los conceptos que de él se deriven. También el artículo 81, los costos indirectos se expresarán como un porcentaje de los costos directos de cada concepto de trabajo. Y en el artículo 182 se expresa que los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de las oficinas centrales o a la administración de las oficinas de campo, o ambas, según el caso, son los siguientes: honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos, depende de depreciación, mantenimiento y renta, también de los siguientes conceptos, servicios de los conceptos, fletes y acarreos, gastos de oficina, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, seguros y fianzas, y trabajos previos y auxiliares también de estos conceptos. Los elementos normativos para determinación de costos indirectos entonces son: 1. Los honorarios y sueldos y prestaciones que vienen desglosados con los conceptos de personal directivo, personal técnico, personal administrativo, cuota de personal de Seguro Social y del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, las prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos A, B y C, y los pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos A, B y C, y los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos A, B y C. Con respecto a la depreciación, mantenimiento y rentas de los conceptos son los edificios y locales, los locales de mantenimiento y guarda, las bodegas, instalaciones generales, equipos, muebles y enseres, depreciación o renta y operación de los vehículos y campamentos. Con respecto a los servicios los servicios en general, se consideran los consultores, asesores, servicios y laboratorios, estudios de investigación. Además, también en fletes y acarreos se consideran campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones y mobiliario. En gastos de oficina se consideran la papelería, y útiles de escritorio, correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio, el equipo de computación, la situación de fondos, las copias y duplicados, luz, gas y otros, gastos de la licitación, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, seguros y fianzas. Ahora, para los trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos son
la construcción y conservación de caminos de acceso, montaje y desmantelamiento de equipo, construcción de instalaciones generales, los gastos de campamento, los equipos de construcción y plantas y elementos para las instalaciones. Ahora, con respecto a los elementos normativos para la determinación de costos de financiamiento, son el artículo 183 al 187, que en general indican los elementos normativos para determinar los costos de financiamiento. Del 183, por ejemplo, el costo de financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados de la inversión de recursos propios o contratados, ¿sí?, que realiza el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos canalizados y valorizados por los periodos. Ahora, el 184 nos habla de los costos por financiamiento, que permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: cuando varíe la tasa de interés, incluso en el cambio de presupuestos, cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al inicio de los trabajos. Con respecto al artículo 185, bueno, nos habla sobre el análisis, el cálculo y la integración de los porcentajes del costo por financiamiento, y deberá considerar varios rubros, entre los que mencionamos, nada más los más importantes, que es la calendarización de egresos, acorde con los programas de ejecución de los trabajos y el plazo indicado para la propuesta del contratista. En la propuesta del contratista, el 2, que corresponde a el porcentaje del costo de financiamiento que se obtenga de diferencia que resulte entre los ingresos y los egresos, y el afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida en el costo directo más los costos indirectos, y también el 3, que corresponde que se integre por varios ingresos, que pueden ser anticipos, importes de estimaciones, que se integre también en el 4, que se integre por también los egresos, que pueden ser los gastos, que pueden ser los anticipos que otorga el contratista a otros, y en general cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. Con respecto al artículo 186, pues son las dependencias y entidades para reconocer el costo de financiamiento, las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. Deberán considerar también que el contratista debe fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico. Las dependencias y entidades reconocerán la variación de la tasa de interés propuesta por el contratista de acuerdo a las variaciones de los indicadores económicos. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponde cuando sea a la alza, ¿sí? Obviamente esto le va a impactar. En el caso de la variación que resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes. El análisis, cálculo, integración del incremento o decremento de los costos por financiamiento se realiza conforme al análisis original presentado por el contratista. Con respecto al artículo 187, las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan 2 o más ejercicios en términos del segundo párrafo de la fracción 5 del artículo 50 de la ley, deberán considerar que únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen 2 o más ejercicios. Para su cálculo en el ejercicio del costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo
en que realmente se entregue el anticipo. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar conforme al programa convenido a partir de la fecha en el que debió entregarse el anticipo. Ahora, el artículo 88 nos habla del cargo por utilidad, y que es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto del trabajo, y será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El artículo 189, los cargos adicionales son erogaciones que deberán realizar los contratistas por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos o indirectos del financiamiento ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en materia, como impuestos locales y federales, gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y el financiamiento del cargo de utilidad, y estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen establezcan un incremento o decremento en los mismos. Así, la integración de un catálogo de obra de presupuesto debe de considerar el código, la descripción, la unidad, la cantidad, el precio unitario con número, el precio unitario con letra, el importe por partida, el total de la hoja, el total del acumulado, hasta el final, el total del presupuesto. Indicar el presupuesto, el impuesto al valor agregado del total del presupuesto y el importe del presupuesto con IVA y con IVA con letra. Las consideraciones, por último, las consideraciones generales. En la obra, para elaborar un presupuesto base se requiere de conocimientos en aspectos técnicos, ambientales, económicos, jurídicos, éticos, sociales y hasta políticos. La responsabilidad directa recae en el analista, aunque comparte dicha responsabilidad con el contratista o entidades públicas o privadas que depositan la confianza en él, generando una corresponsabilidad de la cual la titularidad de la misma la tiene el contratista. El desarrollo del trabajo de los aspectos que indican la normatividad, el cumplimiento estricto de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, jurídicos, éticos, sociales y hasta políticos, evitan la exposición a problemas de quienes intervienen directa o indirectamente en el trabajo. Las obras deben representar en última instancia un beneficio social, ya que deben basarse en soluciones, apoyos o beneficios para el grupo social al que impactan de manera directa o de manera indirecta. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.